Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Cuando lo encuentre le voy a pedir que se ponga de pie. Lo vamos a leer todos juntos y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de alabar y de bendecir tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Ahora yo te pido, Señor, que tú nos bendigas por medio de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón, que tú prepares nuestros corazones, quites toda distracción, todo cansancio, todo sueño, para que estemos atentos a tu palabra, Padre. Usa mi vida, Señor, que no sean ni mis pensamientos ni mis palabras, sino que seas tú, Padre Celestial, en esta hora. Háblanos, Padre Celestial. Usa mi vida, mi Dios y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Bueno, para este versículo, y a manera de introducción, pues me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos han escuchado del apóstol Pablo? Creo que una mejor pregunta sería, ¿quién no ha escuchado del apóstol Pablo? Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado algo del apóstol Pablo, de su vida, de su ministerio, las cartas que él escribió. Y si nosotros pusiéramos como que un inicio de dónde comienza la vida de Saulo, pues a lo mejor podríamos decir que en su conversión, ¿no? Cuando él iba camino a Damasco. Pero la realidad es que la historia de Pablo comienza un poquitito atrás, unos cuantos versículos atrás. Y yo quiero que en esta hora me acompañe a Hechos 7, 53. Porque antes de Pablo hubo otro apóstol llamado Esteban, que predicó y que por predicar el evangelio de Cristo fue sentenciado. Y después de él estar intercediendo, él estar apelando su causa, en Hechos 7:53 dice: Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban habló contra ellos, porque ellos estaban torciendo la verdad. Ellos no reconocían a Jesucristo. Y Esteban se los hizo ver. Pero aquí dice que cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. Hermanos, yo no sé si en algún momento se ha enojado mucho, al grado de crujir los dientes, de que aprieta los dientes, de que está usted tan enojado. Así estaban estos hombres. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no los vio a ellos. Vio a Dios, vio a Jesús. Y en el 56 dice, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Yo creo que se pusieron de, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, para no escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Para no escuchar a Esteban. Y se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y lo mataron. Lo mataron a pedradas. Y aquí dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Le quitaron las ropas, lo siguieron apedreando, y esas ropas se las aventaron ahí a un joven que estaba por ahí. ¿Y sabe quién era ese joven? Era Saulo. En el versículo 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, Saulo aceptaba su muerte. Saulo estaba conforme, Saulo estaba feliz, Saulo estaba alegre de que Esteban haya muerto. Porque en ese entonces el predicar a Cristo estaba mal para él. Él defendía la causa que él creía, aunque estaba incorrecta, pero él la defendía a capa y espada. Más adelante él narra su propia historia y él lo reconoce y dice, yo iba a las iglesias y los sacaba arrastrando y los entregaba a la cárcel y los obligaba a blasfemar en contra de Dios, a hablar mal de Dios, a negar su fe. Porque eso era lo que él creía. Él creía que estaba bien al perseguir a la iglesia. Pero este sacrificio que Esteban hizo fue con un propósito, porque no nada más se quedó en que lo apedraron y ya. Porque a partir de aquí comienza la historia de Saulo. A partir de la muerte de Esteban es que comienza la historia de Saulo. Y más adelante, en el capítulo 9, se nos habla propiamente de su conversión. Dice el 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque si recordamos, Saulo había pedido cartas, Saulo había pedido permiso para buscar a los cristianos en Damasco y arrestarlos. Pero él a medio camino se encuentra con Cristo. Tuvo un encuentro especial con Cristo. Y de ahí el 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quiero que recordemos estos versículos porque tienen una gran verdad, tienen algo importante que enseñarnos en esta hora. Más adelante, pues Dios llama a Ananías para que él vaya con Saulo. Y Ananías pues dijo, híjole Señor, él persigue a tu iglesia, él los mata. No quería ir. Es como si ahorita nosotros nos dijera, ves a la cárcel a predicarle al criminal de no sé qué, al que mató a no sé cuántas personas, que el Señor nos mandara eso. Híjole, pues, quizás sí la pensaríamos como Ananías, ¿no? De, Padre, pero ¿a cuántos no ha matado? ¿Cuántas cosas no ha hecho? Pero en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles. Ve, porque instrumento escogido me es este. A partir de ese momento, Pablo se vuelve en un instrumento para Dios. Ananías va, ora por él, le impone las manos, recupera la vista. Y en el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y posterior a ahí comienza Saulo a predicar el evangelio de Cristo. Fue tan sorprendente y tan radical el cambio que vivió Saulo, que hasta los mismos cristianos se decían, pues no es este el que estaba persiguiendo la iglesia ayer, no es este el que nos estaba matando, y ahora predica a Cristo. ¿Cómo es eso posible? Porque para que un cambio ocurra así de un día para otro, yo creo que es muy difícil. Pero Pablo lo vivió. Saulo lo vivió en ese entonces. Y posteriormente, si nosotros avanzamos más en la historia, vemos que en el versículo 13 dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Se lanzó a irse a predicar el evangelio, a no quedarse en el mismo lugar. ¿A dónde iban? Solo el Espíritu sabía. Pero él ahí estaba, presto a irse. Y en el versículo 9, un punto importante. Entonces Saulo, que también es Pablo. Ese es otro punto importante que quiero que nos grabemos. Entonces Saulo, que también es Pablo. Porque ya a partir de este momento, si usted sigue leyendo, ya no le llaman Saulo más. Ya no le dicen Saulo. Le comienzan a llamar aquí Pablo. Pablo. Cambió de nombre. Y se va hasta que llega a Iconio en el capítulo 14. Y estando en Iconio, predicó de una manera impresionante. ¿Pero qué creen? Aquí se encuentra con la primera oposición. En el versículo 19 del capítulo 14 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Desde su primer viaje, llega aquí Iconio y unos judíos persuadieron a la multitud y lo apedraron. Yo creo que ahí sintió ahora sí lo que sintió Esteban. Ahí entendió lo que Esteban sufrió. Imagínense el shock que ha de haber sido para él, que al principio vio correcto que apedraran a Esteban y ahora a él lo estuvieran apedrando. Y lo apedraron tan feo que pensaron que estaba muerto. Pensaron que estaba muerto, ya lo botaron fuera de la ciudad. Y el versículo dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y luego, ¿qué dice? Y al día siguiente, salió con Bernabé. Hermano, usted después de que lo operaron, o bueno, las hermanas en algún momento le hicieron la cesárea o alguna operación, ¿cuántos días tuvo de reposo? 40, ¿no? La cuarentena, 40 días. Pablo lo apedraron, casi lo matan. ¿Y qué dice la Biblia? Que al siguiente día él ya estaba listo. Quizás sus heridas ni siquiera habían sanado, pero él ya estaba listo. Él ya estaba listo.
Y más adelante, luego en el versículo 30, posteriormente pues Saulo comienza, Pablo continúa con su viaje hasta que llegamos al capítulo 16, en donde es encarcelado. Y en el 16:22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ya lo apedraron y ahora lo azotaron con varas. Y el 23 dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No sé si aquí a alguno de mis hermanos mayores les tocó los castigos con vara. A mí no, pero yo sí he escuchado que pues hasta marca te deja. Te deja marca la vara. Pues aquí no creo que fueron nada más unas personas. Aquí dice que todo el pueblo agarró varas y contra Pablo. Y posteriormente lo echaron en la cárcel. Y no en la más bonita, como las que a lo mejor podemos ver que hoy en día hay, ¿no? Porque en ese entonces no existía derechos humanos. Sino en cárcel, la de hasta el fondo, la más fea, la más lúgubre, y lo encadenaron. Y aún estando en esa situación, ¿qué dice la Biblia que hizo Pablo? Alabó a Dios. Alabó a Dios. Si nosotros ya hubiéramos sufrido apedradas, azotes, encarcelamiento, seamos honestos, hermanos, yo creo que difícilmente estaríamos alabando a Dios. Yo creo que haríamos de todo menos alabar a Dios en esas situaciones. Sin embargo, Pablo estaba ahí. Y aún estando en la cárcel, pudo predicar. Hizo que toda una casa se convirtiera a Cristo. El Cristo en el que había predicado. Posteriormente vemos que Pablo sigue con su viaje y pues pasa en diferentes lugares como son Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Efeso, Macedonia y Grecia. Hasta que después pues esté sentenciado, es juzgado. Él habla de su vida, él se defiende, apela a César, lo mandan a Roma. Y en el capítulo 27, en el versículo 14 dice, porque ya lo iban a mandar a Roma, entonces pues él se sube a una embarcación. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidon. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Yo ahí sí no entendí, dije, ¿qué es esquife? Busqué ahí en internet y me salió que pues un esquife son como botes salvavidas. No sé si en algún momento usted vio el Titanic, cuando ya se está ahogando el barco, el Titanic, pues empiezan a meter a las mujeres, a los niños a unos barquitos chiquitos. Esa es una esquifa. Ese era el esquife. Entonces dice que con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el Sirte. Busqué también que era Sirte porque yo no sé nada de navegación. Y encontré que Sirte era como pues cúmulo de arena que está en el medio del mar. Entonces pues ellos estaban temiendo de chocar, que la nave chocara ahí, que la nave quedara destruida porque pues los estaba arrastrando una tormenta. Dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, o sea, a sacar todo lo que tuviera peso, todo lo que no les sirviera, todo, o sea, a hacer menos peso para sobrevivir. Y luego el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos.
A Pablo lo apedraron, lo azotaron, lo encarcelaron y ahora naufragó. Y bueno, volviendo a la película del Titanic, nosotros vemos clarito porque pues es una película, ¿no? Obviamente hay luces, hay efectos para que pues parezca que a pesar de que es de noche se ve luz. Por estar en alta mar, estar a mar abierto, en la vida real no se ve nada, hermanos. No se ve nada, nada, nada. Está todo negro, 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 no se ve nada. Imagínense estar así. ¿O cuántas veces no se ha sentido así usted? Que de plano no ve nada. Tan fuerte la tempestad que no se dejaba ver el sol, que no dejaba ver las estrellas. Hacia dónde iban, no tienen idea. Lo que sí es que ya habían perdido toda esperanza. Pero Dios le habla a Pablo y le dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Padre eterno. O sea, sí nos vamos a salvar, pero porque debo de llegar ante el César a compadecer. Y eso le dice a los hombres, ¿no?, que estaban con él, no teman, porque de que sobrevivimos, sobrevivimos. Porque tengo que ser juzgado ante César. Sin embargo, él siguió adelante. En el capítulo 28 dice, Pablo en la isla de Malta. Porque dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y el versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Yo creo que hubiéramos pensado igual que esos hombres, hermano. Sobrevive del mar para morir por el veneno de una serpiente. Tal parece que Dios no lo dejaba en paz. No lo dejaba respirar. Ya yo me imagino a Pablo de que por fin por fin llegamos, ya nos salvamos. Voy a recoger unas poquitas maderas para echarlas al fuego. La culebra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si ahorita una culebra nos muerde? Yo creo que a alguien le pedimos que nos chupe el veneno, ¿no? Que luego es lo que más comúnmente se dice, se hace. Y rápido al hospital a ver dónde. Un taxi o a ver cómo nos vamos, pero de que llegamos al hospital rápido, llegamos al hospital rápido. Pero aquí el versículo 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Se le pesca la víbora en el brazo, él se acerca al fuego, la sacude, se cae la víbora y ya. Ni se preocupó, ni se angustió, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Dios ya le había dicho que tenía que compadecer ante el César. No se iba a morir ahí, porque tenía que llegar ante el César. Y el versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No le pasó nada, hermano. No le pasó nada. Ellos dicen, yo me imagino que a lo mejor pues, a las personas de Malta, pues nada más estaban esperando así como de, ¿y a qué horas, no? Y ya se hinchó, no, pues yo lo veo normal, ¿no? No, pues nomás no le pasa nada. Y dice que esperaron mucho tiempo. Como vieron que no le pasaba nada, hasta creyeron que era un dios. Pero pues fue el poder de Dios el que lo salvó. Porque Él tenía un propósito.
Él, después de haber sido apedrado, azotado, encarcelado, naufragó, no tenía que comer, casi bueno, se le pescó una víbora, casi muere envenenado. Y aún así, Pablo siguió adelante. Y Pablo sufrió más, no creo que nada más ahí se queda. Ahora quiero que me acompañe a Filipenses 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo ya sabía que él podía sobrevivir un mes sin comer. Pablo ya sabía que de hambre uno no se muere. Pablo sabía lo que era dormir a lo mejor en una buena cama, pero sabía lo que era dormir entre las piedras. Pablo sabía lo que era dormir en un techo, pero también lo que era dormir en la intemperie, lo que era dormir afuera bajo la lluvia, lo que era comer bien y lo que era apenas comer. Porque él padeció mucho, hermanos. Él sufrió mucho. Se dice rápido, lo podemos leer rápido. Yo en Hechos lo busqué y miren ya cómo se lo resumí, todas sus dolencias, todo su sufrimiento. Pero vivirlo, que estás ahí delante de la presencia de Dios y te llega una y otra y otra y otra. Y en todos los lugares que Pablo fue, siempre había alboroto, siempre hubo oposición. Y sin embargo, él estuvo ahí. Hermanos, Pablo solamente necesitó un encuentro con Dios. Cuando estaba camino a Damasco, conoce a Jesucristo. Y de ahí cambió radicalmente, cambió totalmente. Nosotros nos hemos encontrado cara a cara a Dios más de una vez y al día de hoy no hemos cambiado. ¿Cuántas veces Dios no nos ya ha dicho lo mismo una y otra vez y seguimos igual? El año ya va a acabar y lo vamos a terminar como lo empezamos. Igual. La Biblia dice que Pablo estuvo no muchos días con Ananías y los discípulos. ¿Cuántos días le gusta a usted? Por poner un número, porque la Biblia no nos dice. ¿7? ¿5? ¿6? Vamos a poner 7, que estuvo una semana ahí con Ananías. Una semana. Una semana le fue necesario para aprender todo lo relacionado a Jesucristo. Una simple semana. Nosotros tenemos ya más de 5 o 10 años asistiendo a esta iglesia y creo que no nos acordamos ni de la clase del domingo pasado. Y si no anotamos, menos. Se nos olvida. Pablo, una semana, por decir un número, porque no nos dice la Biblia, con una semana le bastó para aprender. Y aún así, vea cómo le fue. Vea todo lo que sufrió. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermanos, yo cuando estaba meditando en esta historia, en la historia de la vida de Pablo, no pude evitar el recordar la historia de otro apóstol de nuestros tiempos, de un apóstol más contemporáneo, de nuestro hermano David Arcos, que también desde joven creyó y desde que creyó
se dedicó a predicar. Y es cierto, hoy recordamos los milagros que hizo, sí, no está mal. Y damos gloria a Dios por eso. Pero también sufrió. Él también sufrió. Él no crean que se fue en avión privado. No. Él narra que tenía que atravesar los cerros caminando. Que lo trataron de encarcelar, lo trataron de envenenar, le trataron de hacer mil y un cosas, hermano. Y aún así, él siguió predicando. Y aún así, él siguió fiel a Dios. Por eso es que lo llamaron el apóstol Pablo de México. Porque casi las mismas cosas que Pablo padeció, pues las estaba padeciendo él. Pero ¿sabe qué tienen en común Pablo y el hermano David? Alguien que quiera decirme qué cree que tienen en común estos dos apóstoles. La fe y la esperanza, sí, esa es una. Pues las tribulaciones, el sufrimiento, yo creo que también podríamos decir que es algo que tienen en común. Pero algo importante y que a lo mejor no hemos visto que tienen en común estos apóstoles es usted. Es usted. Ustedes lo que tienen en común el apóstol Pablo y el apóstol David Arcos. Usted. Ahora quiero que me acompañe Isaías. Isaías 43. Dice así la palabra de Dios. Ahora, así dice Jehová. Pongamos atención, iglesia, porque es Jehová el que nos está hablando en esta noche. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Tu creador, tu formador. Porque quizás creas que fuiste un accidente, que te le chispoteaste a tus papás. O quizás al día de hoy, a tus años, no sabes ni cuál fue tu propósito en esta vida. No sabes ni para qué estás aquí. Pero tu creador y tu formador sí lo sabe. Jehová sí lo sabe por qué estás aquí. Y Él sabe por qué sufrieron esos hombres. Dice, no temas porque yo te redimí. No temamos el hablar de su palabra, porque Él nos redimió. Porque lo que antes éramos ya no lo somos. Porque aunque Satanás venga a decirnos, es que tú eres esto, es que tú eres el otro, no es cierto, yo eso era. Porque tu Creador ya te redimió. Dice, te puse nombre. Yo no sé qué nombre te hayan puesto allá afuera. Y no me refiero al nombre que aparece en la INE, sino que a veces nos ponen nombres como loco, loca, histérica, burro, burra, inútil, amargado, amargada, dejado, dejada. Pero en esta hora tu Creador te dice, yo te puse nombre. Mío eres tú. Porque ese nombre que nos hayan puesto se queda atrás. Porque hoy recibimos un nuevo nombre. El nombre de hijo, el nombre de hija.
y no de cualquiera, hermano. Y somos hijos e hijas del poderoso, del Dios verdadero. El versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él va a estar con nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos que temer. Por eso es que a pesar de todo lo que vivió Pablo, todo lo que vivió el hermano David Arcos, siguieron adelante. Porque aún en medio de esas situaciones, ahí estaba Jehová con ellos. Ahí estaba Dios con ellos. Porque Él lo prometió. Y Él lo cumple. El versículo 3 dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Sabe por qué sufrieron esos grandes? Y no solamente Pablo, no solamente el hermano, sino miles y miles de hombres que han sufrido a causa del Evangelio. ¿Cuántas veces en el día de la Biblia no hemos escuchado historias de cuántos hombres quisieron traducir la Biblia, llevar la Biblia al pueblo y los mataron, los asesinaron? Y Dios permitió que todo eso pasara. Y le repito, ¿sabe por qué pasó? Por usted. Por usted. Porque el versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Por eso es que sufrieron todos esos apóstoles, hermano. Por usted. Por eso sufrió el apóstol Pablo. Para que el día de hoy el Evangelio llegara a nosotros. Por eso sufrió el hermano David Arcos. Para que el día de hoy tuviéramos lugar donde reunirnos. Por eso es que han sufrido tantos, hermano. Por usted. Y a veces no lo valoramos. A veces ni siquiera lo tenemos presente, hermano. Pero eso nos deja ver qué tan especiales somos para Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. ¿Qué había de bueno en nosotros, hermano? Nada, nada. ¿Qué éramos? Nada. Y aún así fuimos honorables ante los ojos de Dios. Somos especiales ante los ojos de Dios. La Biblia dice, son mi especial tesoro. Y le dolemos a Dios. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único a venir por nuestro rescate, a comprarnos a precio de sangre. Y no le importó dejar su trono, no le importó dejar su gloria con tal de venir a salvarnos. Pero es algo que no hemos valorado al día de hoy, hermanos. Ya se va a acabar el año. Ojalá y lo terminemos, pero no tenemos la vida comprada. Solamente el Señor sabe cuándo nos va a llamar a cuentas. Si Cristo hoy nos llama, ¿estamos preparados? ¿Realmente iremos al cielo? Este 24, 25, pude ver cómo varias personas de mi comunidad murieron. Varias personas murieron. Y me dije, pues mientras yo estoy celebrando, hay personas que están llorando, hay personas que están sufriendo. Yo sé que tengo una esperanza viva, yo sé que no voy a morir, que voy a ir al cielo. Pero allá afuera, le rezan a algo que está muerto.
Claman a alguien que no les va a contestar. Pero no hay nadie quien les hable. No hay nadie que les lleve el Evangelio. Yo les quiero hablar ahora de otra persona especial para mí, desde un punto muy personal, de la hermana Mari. Yo sé que la mayoría la conoce. Yo no conozco su vida, no es como que me la haya contado en algún momento, no. Pero yo sí sé que ella ha sido una mujer que ha sufrido, que ha tenido sus luchas, que ha pasado noches en vela clamándole a Dios por una respuesta. Pero a pesar de eso, su fe no decayó. Al contrario, su fe creció. Creció al grado de que ella abrió las puertas de su casa para hablarle a las personas. ¿Y sabe por qué es especial para mí la hermana? Porque ella le habló a mis padres. Y cuando mis padres fueron con ella, yo recuerdo que me quedé en el carro porque no quería subir, porque simplemente no me interesaba. No me importaba nada de Dios. Pero hermanos, de verdad me aburrí tanto esperando en el carro. De verdad, usted no sabe, nunca había experimentado un aburrimiento tan grande como el de ese momento. Me dormí, según yo, dije, pues para que pasara una media hora, despierto, si era las 6, desperté y eran 6:10 apenas. Me aburrí tanto que salí del coche, cerré y le toqué a la hermana. Le dije, ¿puedo pasar? Sí, adelante. Y desde ese momento yo conocí a Cristo. Y yo sé que todo lo que ha sufrido la hermana Mari, todo lo que Dios le permitió pasar a la hermana Mari, fue para que hoy yo tuviera salvación. Fue para que hoy yo lo conociera. Y es algo que honestamente no había visto hasta este momento que estaba yo meditando en esto. Todas las cosas que han sufrido quienes nos han hablado del Evangelio, todos los sacrificios que se han hecho, todas las muertes en el nombre de Cristo que ha habido, para que usted y yo hoy podamos estar aquí. Pero a veces ni eso lo valoramos. Y dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Tan especial somos para Dios, que dice, daré hombres por ti, naciones si es necesario, con tal de que seas salvo. Naciones. ¿Qué tan especial somos para Dios? Pero no lo vemos, hermano. No lo vemos. Seguimos igual. No esperemos hasta el año nuevo para cambiar, para hacer nuevos propósitos, porque seamos honestos, nunca los cumplimos. Y los que cumplimos son muy poquitos. Ya hoy en día hay gente que mejor de plano ni se hace propósitos, porque sabe quién los va a cumplir. Pero hoy es el momento de cambiar. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. No sé si usted puede dimensionar lo hermoso que es esto, hermano. Pero desde el principio ya estábamos en el plan de Dios. El saber que cuando Cristo murió en esa cruz, estaba yo en su pensamiento. Saber que no fueron los clavos lo que le mantuvieron en esa cruz. Fue su amor por mí, para darme salvación.
Pero Dios no nos llamó nada más a eso. Porque dice Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo somos. Y si no lo cree, es momento de que lo crea. Y si usted se cree menos, es momento que deje eso. Y si usted dice que yo no voy a poder, no es cierto. Es que cuando no es cierto. Es que no se me da la palabra, no es cierto, porque Dios es el que da las palabras. Dios es el que da el habla. Es que no tengo las fuerzas, no es cierto, porque Cristo es el que da las fuerzas. Es que no tengo dinero, no es cierto, porque Cristo es el que provee. Es que no tengo paz, no es cierto, porque Jehová debe de ser tu paz. Porque eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Porque no nada más se quedó con los judíos. Te volteó a ver a ti. Volteó su mirada aquí. Si el evangelio no hubiera llegado, seguiríamos adorando a quién sabe cuántos dioses. Seguiríamos a lo mejor con nuestros penachos, adorando a quién sabe qué, sacrificando a quién sabe cuántas cosas. Pero pudimos conocer al Dios verdadero. Dios nos escogió. Dios pudo escoger a tu vecino. Dios pudo escoger al de al lado, al de frente, al de atrás. Pero no, te escogió a ti. Te hizo nación santa, te hizo parte de su pueblo. Pero no termina el versículo porque dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo tanto que sufrió. Y sin embargo, él siguió adelante. Y yo creo que aquí más de uno hemos sido bendecidos con las cartas que él escribió. Hemos sido corregidos, hemos sido exhortados, hemos sido animados con las cartas que él escribió. Que su vida igual sea como la de Pablo. Que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo a sus generaciones. Que el día de mañana puede ser la hermana, cómo sufrió, pero siempre estuvo fiel a Dios. Que el día de mañana si sus hijos, sus nietos, se descarrían, se van lejos de Dios, puede haber alguien que les dijo, mira a tu abuela, mira a tu abuelo, todo lo que vivió, todo lo que sufrió, y ahí estuvo. Que su vida sea de ejemplo. Que su ejemplo trascienda las generaciones. Que no se quede nada más aquí en este lugar. Porque Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y sigue diciendo el versículo, porque antes no alcanzabas misericordia, ni de milagro alcanzabas misericordia. Pero ahora la tienes. Ni de chiste podíamos ser salvos. Pero ahora lo somos. No nos lo guardemos. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a guardarnos las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó. Dios nos llamó a más. Y no tenga miedo, porque Jehová está de su lado. Él lo promete, y lo que Él promete lo cumple. Y yo sé que varios hemos visto la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿por qué seguimos temiendo? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué Dios nos tiene que volver a repetir lo mismo? Si ya hasta lo hemos comprobado. ¿Por qué seguimos dudando, hermano?
Es momento de que cambiemos. Es momento de hacer el propósito que Dios nos pidió hacer. La Biblia lo dice, siervos inútiles somos, porque no hacemos nada extraordinario. Solamente hacemos lo que se nos pidió hacer. Solamente hacemos lo que se nos pidió hacer. Es que en Navidad yo doné 50,000 pesos. Ojalá. Pues sí, la Biblia te dice coopera. La Biblia te dice trae tus diezmos. Apoya en el sustento de mi casa. Es que yo iba a evangelizar a más de 1,000 personas. Pues sí, es lo que Dios te pide hacer. Es que yo conseguí no sé cuántas cosas para esto. Qué bueno, gloria a Dios, tampoco vamos a demeritar, pero no estamos haciendo nada que Dios no nos haya pedido. No estamos haciendo nada sobrenatural. Pero muchos de nosotros ni eso estamos haciendo. No estamos haciendo ni lo que Dios nos pide. Ya a veces rebajamos el evangelio y después si no, ya no vas a salir a predicar, pues mismo con tu ejemplo. Uy, pero a veces ni eso, hermanos. Somos ejemplo, pero de cómo no ser un cristiano. A veces las personas dicen, así como es esa persona, así no hay que ser. Pero hoy es el momento de cambiar. Esta es la oportunidad que Dios nos dio. No tenemos la vida comprada. Y que así como Pablo, la Biblia dice, para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia, que así podamos decir. Porque muchas veces estamos temerosos de la muerte. Porque a veces no tenemos nuestras cosas en orden. Y lo que más nos da miedo es lo que vamos a dejar y a dónde vamos a ir. Pero si tú ya conociste a Cristo, ¿a qué le tienes miedo? Si tú ya conociste a tu Salvador, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te impide avanzar? ¿Y por qué te sigue impidiendo avanzar? Si ya Dios lo dio todo por ti. Cuando David pecó, Dios le dijo por medio de su profeta, yo te di riquezas. Yo te di las naciones. Yo puse a tus enemigos a tus pies. Y si hubieses querido más, te lo hubiera dado. Pero ¿por qué pecaste? Dios nos ha dado tanto, hermano. Y Dios nos puede dar más. Pero a veces no puede darnos más. Porque no lo merecemos. Porque no nos lo ganamos. Pero es momento de que eso acabe. Les repito, no esperemos a que el año nuevo empiece. No esperemos hasta el 2024. Empecemos desde hoy. Pero de verdad empecemos, hermano. Que se haga el cambio como Pablo. Ese cambio radical. Pónganse pie, hermano.